vivo, miren cómo veníamos todos. Miren. Oye, Bueno. Pero es que me dijeron, chicos, ahí va Carolina también. Muy bien. yo no puedo extrañar el vestido. Chicas, no podía no estar con ustedes porque viene nuestra querida sexóloga Isa Farides. ¡Opa! ¿Con qué tema, Pablo? Tú vas a presentar el tema. ¿Cuál es el tema? Cuéntanos. El tema es un tema que a Carolina le golpea mucho. Carolina es muy consumidora. Mentira, pero igual habría que analizar los stickers de Carolina en el Instagram. Oh my God. Como llaman en WhatsApp. Sería muy importante analizarlo para ver, vamos a hablar sobre el consumo de la pornografía, cómo repercute en la vida sexual de nosotros, ¿no? Básicamente. Me gusta el tema. Esto sí es muy interesante. Y quiero comenzar, doctora, a preguntarle, estas personas que consumen excesivamente la pornografía, que ya no dan para más, ¿qué tienen que hacer? Y después, o sea, ¿cuál es el procedimiento que se trata a nivel psicológico, a nivel terapeuta? ¿Qué es lo que hacen? Primero, ¿es malo? Bueno, realmente después pasamos, porque les quiero decir más adelante, pues todas las repercusiones que puede tener el consumo excesivo de pornografía, ¿no? Okay. Pero cuando ya una persona está bastante afectada por consumo de pornografía, hay que hacer un abordaje prácticamente psicoeducativo en el cual se le pueda a la persona ayudar a que desarrolle de una mejor manera sus sentimientos, sus ideas sobre sexualidad, y se aborda a través de un programa que incluye reeducación de emociones, de sentimientos, de imagen corporal, de respeto de espacios, de roles de género, de confianza, de autoestima, es decir, prácticamente una reestructuración cognitiva para que la persona pueda comprender que la sexualidad es mucho más que sexo y pueda otra vez revalorar todos los elementos emocionales y sentimentales que involucran el ser sexual, ¿no? Isa, yo tengo una consulta y voy a apelar a tu rol de sexóloga, sexóloga, y a tu opinión personal, y quiero saber cuál es tu opinión sobre la pornografía y sobre el consumo de la pornografía. Con la pornografía realmente podemos encontrar varias posiciones, ¿no? Por un lado, puede resultar como efectiva como técnica de reencuentro erótico en las parejas. Es decir, hay parejas en las que hay que ayudarles a desarrollar un poquito más su erótica, su erotismo, su reconexión sexual. Hay que ayudarles un poquito más a que tengan la llamada imaginería sexual, a que logren imaginarse en espacios sexuales para que puedan reconectarse sexualmente. Entonces, como técnica en intervención sexológica puede resultar para algunas parejas. El tema es que para otras personas no es positivo. ¿Por qué no es positivo? Porque la pornografía puede generar unas ideas y unos esquemas totalmente distorsionados de la vivencia de la sexualidad. De la realidad. De la realidad. Vivencia sexual totalmente irreal, totalmente sobredimensionada, totalmente devastadora, y genera además unas inequidades y unas desigualdades grandísimas, porque se pueden dar cuenta, por ejemplo, la irrealidad nos lleva a ver que las posiciones y los comportamientos sexuales en pornografía, por lo general, todo es perfecto, claro, y no se ven en la vida real. Exacto. Chicas, eso es como jugar al fútbol con Messi. O sea, tú juegas al fútbol con tus amigos y con tus amigos haces en la birria goles normales. Cuando tú ves jugar a Messi es un eso extraterrestre. En la pornografía pasa lo mismo. Uno en su casa es más básico. En la pornografía hacen el helicóptero invertido colgado del abanico, hacen cosas que son... En la vida real uno muere, se intenta eso. Entonces eso se contrasta con la realidad y uno se queda escaso. Me encanta ese comentario, doctora, porque hay veces que tanto el hombre como la mujer como que tiende a exigirle demasiado a la pareja. Entonces él está viendo la pornografía, ve mujeres divinas y cuando hace ¿por qué él? Y ve la realidad, o ella pues, ay no, qué triste. Y ve la realidad y dice, esto es lo que me tocó. Pero es que lo que pasa es que nos exigimos demasiado, creo yo, al ver la pornografía. Y es que hay que ver que los cuerpos
tanto de hombres como de mujeres que aparecen Son en todo el material, bueno, son perfectos. algunos. La mayoría, el color no es el color natural de los genitales tienen una coloración totalmente diferente, pero son personas que trabajan y viven para esto, ¿no? Entonces, su objeto económico es a través del cuerpo. Hay que tener en cuenta, y continuando con la pregunta que me había hecho Pablo, cuando las personas consumen pornografía, empiezan a generar una serie de neurotransmisores como la dopamina, hormonas como la epinefrina. La epinefrina es como un pegante natural que tiene el cerebro, por decirlo de alguna manera. Yo no soy médica ni neuróloga, pero explicándolo a grosso modo es como una hormona que genera muchas adicciones ante aquello que es sorpresivo, que es emocionante, que es excitante. Y esto hace, por supuesto, que las personas puedan tener en su memoria con mucha más fresca todo el material pornográfico que ven. Entonces es más fácil que lo quieran de alguna manera llevar a la realidad. Y la dopamina, pues por supuesto, genera muchas sensaciones placenteras en el organismo que hacen que las personas, una vez consumen, quieran seguir consumiendo, ¿no? Ahora, doctora, hacemos una aclaración. No es que se está diciendo que el uso de la pornografía sea malo, pero tampoco es lo mejor. O sea, es un tema como todo en la vida, De lo hemos balance. hablado aquí, un tema de balance. Bueno, es tabú. Y también En que otra si a ti época- te funciona con tu pareja, genial, belleza. Si no te funciona, entonces obviamente obviarlo, porque ahí es donde vienen los conflictos. Quizás una de las dos partes le gusta y a la Exacto. otra no. Y bueno, ahí es un tema de comunicación clara, de Yo cómo quería- asertiva, yo cómo quería llegan a un ampliar acuerdo. un poco la pregunta que hice, porque estamos hablando siempre del consumo de la pornografía en parejas. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con una persona que no tiene pareja, Exacto. que está sola, que quiere tener una vida sexual como puede y tal vez recurre a la pornografía para no sentirse solo en este mundo abandonado? Bueno, esto va un poquito de la mano con lo que acaba de mencionar Carolina. ¿Por qué? Porque ella dice, bueno, no estamos diciendo que sea malo. Efectivamente no podemos catalogarlo como malo. Bueno, dependiendo de la edad de inicio del consumo de pornografía. Okay. Si tú me dices a mí que quien está viendo pornografía es un niño de 9 años, ya el juicio valorativo cambia un Que poco, su ¿no? decoración es de pornografía, que tiene revistas, que ve, o sea, ya es too El much. juicio valorativo cambia, entonces ya no es tan neutral el tema. Y efectivamente, la edad de inicio hoy en día es entre 9 y 10 años y se ha determinado inicio de pornografía, de consumo de pornografía en niños de 8 años. Wow. ¿Por qué? Debido a la globalización, a la virtualidad, a todo lo que nos ha traído todo este tema de los aparatos electrónicos y pues niños que ya tienen en sus manos desde muy temprana edad un celular. Entonces, volviendo a lo que mencionabas, Pablo, este joven que está soltero, que no tiene una pareja, le va a resultar un poco perjudicial la pornografía dependiendo de su edad de inicio de consumo de pornografía. ¿Por qué? Porque si tú empiezas a ver pornografía, entre más temprano lo empieces a ver a los 12, 15 años, y ese sea tu primer encuentro con la sexualidad, por supuesto tú vas a empezar a crecer, No lo vas a a querer dejar. alcanzar la madurez con unas ideas totalmente distorsionadas sobre la vivencia y el placer sexual. Entonces, desde este punto de vista, se te va a dificultar mucho establecer encuentros sexuales reales, saludables, integrales con otro ser humano, porque de alguna manera la pornografía va a ocupar ese espacio que podrías estar compartiendo con otra persona. De las personas que son muy asiduos a la pornografía, de hecho, pueden llegar a generar adicciones a la pornografía. Exacto. Cuando es su único contacto con la vivencia de la sexualidad. Entonces, por un lado, podría ayudarle a algunas personas, pero dependiendo de su edad de inicio en el consumo de la pornografía, ya no es tan recomendable, es más perjudicial que recomendable. Doctora, yo me imagino que le han llegado casos donde él o ella le dicen, mi esposo o mi esposa empezó a ver pornografía y ahora ya no quiere tener relaciones conmigo porque solamente se satisface con la pornografía. Pues yo pienso que esa persona no empezó a ver pornografía, esa persona ya veía pornografía. Ok. Que la pareja lo descubrió Es otra cosa. es otro otra tema, cosa. pero Oh, ya God. veía pornografía. ¿Cuándo son esos casos extremos? Por supuesto, es decir, la mayor tasa de consumidores de pornografía está en aproximadamente entre los 25 y los 35 años, y después de eso vienen las personas que están en la etapa de la adolescencia. Ajá. Y mayoritariamente quienes consumen pornografía
son hombres. Aunque hoy en día hay más mujeres que consumen pornografía, pero Wow. los hombres siguen consumiendo más pornografía. Yo Entonces, creo, sí, doctora, perdón que interrumpa. Está claro que, creo que no sé si está chequeado, pero es muy probable que los hombres sí sean los que más consumen. Pero, por ejemplo, voy a dar mi caso personal. Yo sé que supuestamente eso se ve a mayoría de edad, pero yo creo que es más que nada un material de consulta del adolescente porque le da curiosidad. Es simplemente uno no conoce y quiere conocer. O sea, a mí en lo personal, cuando yo era chico, me gustaba ver eso porque quería ver qué estaba pasando, qué pasaba, cómo era. Como dijimos, es un mundo un poco fantástico porque no es que es así después en vida real todo el tiempo. Pero creo que más que nada el consumo es ese, es como ver qué pasa. Obviamente después ya hay gente que lo hace por gusto y demás. Pero creo que en el común del hombre, en alguna etapa de su vida, cuando está en formación y empieza sus primeros pasos sexuales, como quien dice, mira para ver un poco y porque le da curiosidad también. Como para verse experto también. pero es que es muy interesante lo que tú estás mencionando, Pablo, porque es que ese consumo temprano de pornografía, para que realmente no llegue a afectar a ese adolescente, definitivamente estamos hablando de un consumo que está mediatizado por otros elementos como cuáles, como un entorno familiar en el cual la confianza y la comunicación están abiertos, un entorno escolar, un entorno social, que le permiten a ese adolescente ir discerniendo, ir diferenciando qué es lo real, qué es lo virtual y qué es lo aplicable a su contexto sexual. Es decir, siempre está mediatizado por un adolescente que no se relaciona, que no tiene un entorno familiar más saludable, correcto, que quizás pueda tener incluso algunos patrones de conducta un poquito complicados, quizás pueda tener algún trastorno de fondo, ya la historia cambia un poco. Sí, hay mucha curiosidad en todos los seres humanos ante lo que nos resulta diferente, ante lo que nos resulta excitante, etcétera, pero es importante que esté mediatizado por otros elementos. Si solamente es pornografía, puede haber dificultades. Y otro punto que les quería mencionar que se me estaba pasando era que más allá de las posibles adicciones a pornografía o adicciones no necesariamente a ninguna sustancia, sino a situaciones, que es este tipo de adicción, ¿no? También pueden haber otras disfunciones sexuales como eyaculación precoz, disfunción eréctil en las personas que consumen mucha pornografía Okay. y a edades tempranas. Es más probable, de hecho, un tipo de adicción como la eyaculación precoz y la disfunción eréctil cuando ya vas avanzando en edad que los comportamientos adictivos. Para un adolescente, ¿no? Un adolescente difícilmente va a empezar a vivenciar una disfunción como eyaculación precoz, como adicción, pero sí como eyaculación precoz cuando ha avanzado en edad. Wow, doctora, ¿cómo manejar estas situaciones, por lo menos si estamos hablando en un ámbito familiar? ¿Cómo sería como una comunicación asertiva de padres hacia un niño? ¿O qué puede dar indicio a que esta persona, pues que todavía está viviendo con sus padres, pase por esto o esté viviendo esta adicción por la pornografía? Pero, y Sarita, buscar la forma perdón. de cómo sacarlo de ahí también. ¿Sabes qué? He visto que muchos niños se quedan como que mucho tiempo encerrados en su cuarto. No necesariamente tiene que ser eso, pero ¿sabes? Cosas que te dan unas alertas. Sara, yo voy a complementar lo que dice Sara porque es tal cual. Pero el niño nunca va a acudir a los padres en esa situación. Exacto. O sea, perdón que lo diga, pero es así. O sea, uno eso lo hace como... A ver, la primera vez que un niño se masturba y demás, lo hace, pero no hiper escondido. O en el baño, o en el cuarto con la puerta trancada. Jamás compartirías eso con tus padres porque lo que te da es pudor y es algo justamente que tiene algo como oculto, no sé cómo explicarlo. Es imposible que yo vaya y le diga, papá, mira, vi en pornografía cómo se colgaba la chica en el helicóptero. Por eso es bueno que la doctora explique cómo los padres pueden manejar eso. Mi amor, una pregunta. ¿A ti nunca te vieron en ese entonces? Yo creo que había más revistas. Yo creo que se veía más revistas. ¿A ti nunca te agarraron con las manos en la que bolsa? soy viejo? No. ¿Te agarraron con las manos en la bolsa con alguna revista o algo así de pornografía? Sí. No, yo te voy a decir algo. Con las manos en la masa, gracias a Dios, no. Era buen panadero, lo hacía en el horno oculto. Pero lo que sí digo que no era solo revistas, pero en mi caso era... Tú comprabas unas revistas, que aparte te daba mucho pudor ir a comprar una revista al kiosco de diario pornográfica, jamás lo hice. O sea, a mí me llegaban por otras personas y venían con las páginas un poco como adhesivas, no sé qué era.
pero venían a veces con unos videos, unos VHS. Esa era la forma en la que se veía. O por las compañías de cable había canales codificados que tú los pagabas y se veían canales especiales donde tú veías unas historias muy inverosímiles, pero esa era la forma en la que se consumía cuando yo era más chico. Pero nunca te vieron. No, nunca me vieron, y sí, una vez estuvo cerca mi padre, pero es un genio porque como que leyó el momento y no se hizo el que no estaba por pasar nada y se fue. Okay. O sea, Esos padres son lo máximo. Se dio cuenta, pero nunca hizo nada. Doctora, y es exactamente. como que se dijo, este hijo de tigre, y se fue. Ya van 2 preguntas, doctora. En ese caso, ¿cómo tiene que reaccionar el padre cuando se está dando cuenta que ya su hijo está explorando esto? Sí, primero, por lo general, efectivamente, el niño no se va a acercar al padre a decirle, Correcto. a este papi o mami, estoy consumiendo pornografía. Empezando porque el niño no tiene una intención. Efectivamente, y hoy en día el niño está buscando otro material en internet y se topa con un video de estos y esto capta su curiosidad y capta su atención y a partir de ahí puede seguir consumiéndolo, ¿no? Si es un niño que tiene mucha confianza con los padres, es posible que les diga, papá, mamá, Vi esto. estaba buscando esto y encontré esto. Entonces ahí está la oportunidad perfecta para que el padre o la madre aborde al niño y le empiece a ayudar en una educación sexual básica, explicándole, por supuesto, qué es lo que está viendo y lo pueda contrastar con la realidad y de acuerdo a la edad del niño. Pues si empieza a los 9 u 8 años, es importante pues que le explique que esto es una vivencia de la sexualidad totalmente desvirtuada, muy cosificada, muy utilitaria, en el que el cuerpo y el sentimiento no se respeta y que un encuentro sexual conlleva muchos más elementos alrededor, no solamente lo biológico, porque sexualidad es mucho más que sexo, ¿no? Entonces, principalmente pues el padre tiene que relajarse un poco. Creo que uno de los factores que juega en contra de los padres hoy en día es que se aterran cuando se dan cuenta y descubren al niño que está consumiendo pornografía y peor aún si se está masturbando durante el consumo de la pornografía. Entonces no te logras imaginar un niño de 8 años, un niño de 9 años que todavía no ha entrado a su adolescencia. Igual a esa edad me parece muy chico, Isa. O sea, yo soy de los que creen que, hay procesos naturales en el ser humano, pero 9, 8 años, no sé, me da como impresión. Yo de tan chiquito no comencé tan chiquito con el tema. Es que esa es la edad de inicio hoy en día. Wow. Antes era entre 9 y 10, hoy en día bajó a 8. ¿Por qué? Por el uso de celulares. Entonces, continuando con la pregunta que había hecho Sarita, hay que ser muy cuidadosos cuando ya decides darle a un niño un dispositivo para que él lo maneje. Tienes entonces que empezar a revisar cuáles son los sitios que frecuenta, tener tú la contraseña, tener más control. Un niño de 8 o 9 años que tiene celular, pues a mí personalmente se me hace muy temprano para que lo tenga, pero si decides dárselo es una decisión muy respetable, pero sí es necesario que actives todos tus controles de seguridad porque principalmente en estos tiempos de pandemia hay muchísimas oportunidades por parte de muchos delincuentes por medio de por medios virtuales, ¿no? Por medio de los dispositivos. Hacer daño. Es que y es todo. eso. De hacer daño, ¿no? Creo que también arranca tan temprano por las facilidades que hay hoy en día. O sea, yo cuando era chico, de verdad era un tema, no que fuera tabú, simplemente que no era fácil acceder, no existía esta globalización. Es como dice Isa, hoy a un niño desde muy chiquito pide un celular. Y un niño con un celular, por más que le bloquees 8000 cosas, siempre hay una forma de ver cosas. Es súper accesible el internet para un niño y es complicado eso. Por eso es que creo que hoy por hoy también tiene que ser diferente y hoy por hoy sí el padre tiene que, o la madre o el tutor o el encargado, tomar un rol un poquito más activo, no en invadir esa privacidad, pero yo creo que de antemano darle reglas claras de que sepa las cosas que puede ver y que le pueden ocurrir a la hora de la hora. Porque para mí no está mal que un niño vea pornografía y empiece a explorarse en un comienzo a determinada edad, no tan chiquito, me asusta un poco, pero sí estaría bueno por ahí que el padre le diga, mira que en las redes pasa esto, puedes ver un video, pero no es lo mismo que una persona te pide una foto o que una persona te mande un video, no es lo mismo. Eso es importante. A veces queremos como que educar nada más a todos los jóvenes, pero la verdad se necesita educar a los padres también para que tengan esa línea de comunicación clara con los niños y que vean esto normal, que puede pasar pero que estén informados, porque uno tiende a reaccionar con coraje
como que ¿por qué lo estás haciendo? Regañando, con problemas. Sí. Hace que el niño tome miedo de eso y piense que eso es lo peor del mundo. Y lo va a querer ver más. Y ahí es donde vienen los conflictos y las consecuencias después, a escondidas de los padres, que bueno, ya para qué explicarlo porque sabemos todo lo que puede Claro, pasar. porque es que les resulta divertido, Exacto, así como le resulta misterioso. divertido, así como le resulta divertido al adulto, le resulta divertido al niño o al adolescente, es atractivo, ¿no? Y más que quizás no está todavía tan, Preparado, sus con ideas su no están mente. como tan formadas, entonces esto es una novedad grandísima que le resulta atractiva. Entonces, efectivamente, lo primero es no tomar coraje, no tener rabia cuando ves esto, no ir a la represión y el castigo, tampoco tener miedo, pero sí guiarlo. Y esto empieza desde cuando, desde mucho antes. En la casa hay que dar los primeros pasos de educación sexual con el niño, y cuando le das un celular hay que darles como una especie de decálogo de uso en el cual estos temas estén ahí incluidos, y decirles, enseñarle a los niños qué hacer en caso de. ¿Qué hacer Ok. en caso de? Y esto va a depender de cada hogar, de cada cultura, de cada escala de valores que manejan las familias. No podemos nosotros llegar a imponerles, mira, dile esto, 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 o en tu decálogo debes colocar esto, ¿no? Pero definitivamente sí es importante que tanto padres como niños sepan qué hacer en caso de. Cuáles son los perjuicios, cuáles son los problemas, cuáles son las consecuencias. Y de esta manera le puedes ayudar muchísimo y puedes estar mucho más confiado. Lo importante es abrir esos canales de comunicación y de confianza para que el niño pueda decirte cuando está ante un caso de estos, que más allá de lo virtual puede tener una cantidad de situaciones en su vida real si no está lo suficientemente preparado, porque es que la pornografía representa un problema en diferentes aspectos que van más allá de la virtualidad. Hay muchos delitos que pueden estar atrás Sí. del consumo de la pornografía. De hecho, si hay pornografía infantil, esto incluso está judicializado, la pornografía infantil. Y en temas de pornografía infantil se judicializa a todos los involucrados, al que la produce, al que la distribuye y al que la consume. Claro. Doctora, Entonces, esto es una pregunta un poco rara la que voy a hacer. Pero ¿qué pasa si yo veo a mi pareja viendo pornografía infantil? No, preso. O Bueno. sea, ¿qué hago? ¿Lo denuncio? Wow. ¿No lo denuncio? ¿Qué pasa? Yo para empezar te dejo, Carolina. Obvio. Para arrancar de antemano te dejo porque tenés algo dañado. Y después Obvio. Y si claramente tengo te hijos más denuncio. todavía. Para mí Miren, ese es un tema con el que no se juega. definitivamente. No se juega. Para mí es un tema muy delicado ese. Y a mí me da. Creo que la gente que hace todo ese tipo de artilugios, como decía Isa, tanto el que la distribuye, el que la ve, Totalmente el que la, de acuerdo el que la contigo. hace, lo que sea, es gente que tiene que estar presa. ¿Por qué tiene que estar Totalmente de presa? acuerdo Porque es contigo. peligrosa para la sociedad. Pero todas esas personas que lo consumen seguramente tienen pareja. Entonces, por eso quiero preguntar. Y lo hacen claro, escondidas. en primera instancia hay que revisar las intenciones y las frecuencias, ¿no? Es decir, tú no puedes ir inmediatamente a poner una denuncia si quizás la persona no tenía una intención de verla, simplemente estaba navegando, encontró el video y empezó a verlo. Es muy diferente una persona que en su computadora o en su celular tiene muchísimos archivos de Claro. pornografía infantil. Es muy diferente. Entonces, es importante que revises esos elementos. Hay que tener en cuenta algo, y que si bien es cierto, la pornografía infantil está totalmente penalizada en el que la consume, no necesariamente el que la consume va a intentar hacer algo en su vida real. Es decir, la pornografía infantil no está directamente relacionada con los casos de pedofilia o de pederastia. Está más relacionado con pedofilia que con pederastia. Difícilmente va a salir a hacer el daño a un niño, pero el que la consume sí está contribuyendo grandemente a esta industria Exacto. que le hace mucho daño a los niños. Wow. Entonces, por eso está penalizado. Entonces, hay es que revisar más a fondo el caso, asesorarse con un especialista, con un abogado, si es posible, o con uno de estos organismos e instituciones que se dedican justamente a combatir la pornografía infantil, hacer todas las investigaciones pertinentes para precisamente desmantelar estas bandas que son muy peligrosas y operan a nivel mundial. Sí. Entonces ahí es que revisar, ¿no? Tomar las cosas con calma. Si tú ves que tu pareja lo está viendo,
conversar con él, revisar qué pasó allí, por qué está viendo este tipo de material, si es la primera vez que lo ve, poder tener acceso a ver si tiene archivos o si solamente fue una casualidad. De momento, Sí, exacto. porque es que Si dejarlo fue un por virus que entró. Dejarlo por dejar, vamos a decir que es una persona que está mal de la cabeza. Y si vamos a decir que soy yo, Pablo me deja, pero yo quedo igual consumiendo eso. O sea, algo hay que hacer contra Sí. esas No, personas. mínimamente esa persona tiene que ir a un psiquiatra, porque es lo mismo lo que digo yo. O sea, Y él solito algo no te va a ir, tiene porque jura que dañado está bien. si te atrae y te excita ver esas cosas. Las personas no necesariamente consumen pornografía para excitarse. Mayoritariamente sí. Pero en el caso, por ejemplo, de una persona que consume una pornografía que está relacionada con animales o que está relacionada con fetichismos o que está relacionada con cualquier otra circunstancia que no es común, quizás lo hace por curiosidad. Entonces esto es lo que hay que determinar, la intención y la frecuencia, ¿no? Exacto. Es determinar la intención y la frecuencia. Si es un consumidor asiduo, si es un consumidor esporádico, qué tipo de consumidor es. Básicamente es qué tipo de consumidor es. Conversar, revisar, llegar a acuerdos y si ves que es una conducta recurrente, que hay una frecuencia, que efectivamente hay una excitación, entonces ahí sí tomar otras medidas, ¿no? Desde el ámbito de lo legal. Pero inicialmente es conversar, llegar a un acuerdo con la pareja, poder revisar qué es lo que está pasando aquí. Y eso abarca todo, doctora, o sea, abarca fetiches, abarca el tema de la masturbación también, de animales. pornografía, porque todo en exceso es un problema. O sea, al Exacto. final te toca recibir una atención para tomar la mejoría y no siempre las mismas personas que tienen ese problema toman la iniciativa de No, hacerlo. O sea, que es decir, exacto. uno debe estar pendiente también, no sé, el entorno de las personas que están alrededor, de una u otra forma de buscar la forma de ver cómo pueden ayudarlos. Porque o sea, si yo tengo un problema y no lo sé, porque para mí esto es normal, yo no voy a ir, dije, buenas, voy a ir al psicólogo, al psiquiatra, o sea, no sé. No voy a tomar la iniciativa de ir. Pues claro, pero de igual manera esa pareja que está consumiendo pornografía quizás no es tan consciente de que en el caso de la pornografía infantil es totalmente un delito. Claro. Entonces, poder abrirse, tener esa comunicación, puede ayudar incluso a que esta persona que está consumiendo ese tipo de pornografía vaya y denuncie estos sitios a los que tuvo acceso en algún momento, ¿no? Es decir, si nos dejamos llevar por las emociones, por rabia, por sorpresa, por miedo, es poco lo que vamos a poder hacer Exacto. para combatir estos flagelos con pornografía infantil que son tan comunes. Entonces, más bien, revisemos qué es lo que está pasando y a partir de allí, entonces es que tomamos decisiones. Si tú piensas que es un consumidor asiduo, que estás con una pareja que toda la vida estuvo consumiendo pornografía infantil, pues sí tienes que buscar que recurrir a las autoridades, ¿no? Por supuesto. Sí hay que recurrir a las autoridades. Pero si es la primera vez, si tú sabes que el computador, siempre has tenido acceso al computador, si el computador está limpio, el celular está limpio, fue algo muy casual, pues es un poco diferente, ¿no? De hecho, ¿Pero no, existe hoy- algo hoy- casual con ese tema, doctora? Porque digo, a ver, yo puedo ver alguna vez en mi vida pornografía, pero jamás voy a ver pornografía infantil porque me parece una aberración. Es como, no sé, a mí me pasa algo parecido también cuando veo un video que mandan del man que es mutilado, cada un departamento le Sí. vuela la cabeza. Y el que comparte eso también, a mí yo, o sea, yo veo esas cosas y en cuanto veo que me puede, porque aparte otra cosa es que te pueden mandar algo en un grupo o algo, automáticamente bloqueo todo lo que tiene que ver con eso. No lo ¿Cómo quieres es ni una ver. persona que ocasionalmente ve pornografía infantil? No creo que sea ocasional. Si tú estás viendo eso, es porque le estás dedicando tiempo a eso. O sea, porque yo puedo ver algo, veo que es eso, o estoy navegando y de casualidad di con eso y lo saco automáticamente. Totalmente. Si tienes un USB que te ha prestado alguien y ahí hay... Ah, bueno, eso es otra cosa. Pero eso digo, Ya, eso no es ¿ves? que estás consumiendo, es que O sea, hay en un sí lugar. O sea, por pasa. ejemplo, yo estoy Es mirando, que veo sí que es un sucede. video Hay y si lo cómicas saco. también. Y ahora bien, hay menores de edad que se ven muy grandes. A veces tú puedes ver una bueno. niña... También, sí. Claro, bueno, eso no es infantil, digamos. Eso yo creo que es estupro. Eso, a ver, de 16, 17, 18 años, a veces, como tú dices, se pueden ver más grandes. Yo estoy hablando de cuando aparecen niñas de menores de 10 Está bien. años que se nota que Ay, son niños bueno. a la legua. Igual, pornografía infantil
Es infantil. Es infantil, Antes es de decir, 18. menores de edad, 14 años hacia abajo, es infantil. Entonces, hay niñas que se ven de 18, de 19 y resulta que tiene 15, tiene 14 años. Y como por lo general en estos videos, en este tipo de material, las vaginas aparecen totalmente sin vellos, entonces a veces se te hace un poquito difícil determinar si es La madurez una que pueda niña tener. o es una mujer adulta. Wow. Entonces, sí es importante, de verdad, por eso les menciono, revisar cuáles son los elementos que están alrededor. Revisar. Hay mujeres muy delgadas que se dedican a esto y tú no sabes realmente si es una niña o una adulta. Pareciera. Wow. Pero también hay niñas que parecen mujeres chiquitas. Exacto. Bueno, y hoy en día hay acceso a la Exacto. información de Entonces- todas, o sea, ya no es como antes que, ok, tienes que escribir, qué sé yo, tus datos personales y tienes que tener como una tarjeta, no sé, quizás pedían más información, pero hoy día Cualquiera. yo creo que hasta han pasado que hay hasta cómicas, que de repente tienen Sí. un doble sentido, entonces ya imagínate, ni las cómicas, oye, puede uno mostrarle a los niños, Tranquilo. o sea, tienes que estar pendiente de que no vayan a ver algo y que pueda tergiversar lo que estás buscando que tu niño consuma. O sea, Pues por supuesto, y no está de más recomendarles a todos que si ustedes están navegando en sus redes digitales, llegan a ver un sitio que se dedica a promover este tipo de pornografía, específicamente infantil, pues reportar, denunciar, hacer algo, pues no ser Me como encanta. testigos Exacto. pasivos y ver allí que se está cometiendo un delito y no hacer nada, ¿no? Exacto. Y aprovechando también que mañana ustedes saben que es el Día Mundial de la Violencia de Género, pues tengamos en cuenta que en la medida en que se consume este material estamos contribuyendo con estas desigualdades de género, con esa cosificación de la mujer como objeto, principalmente la mujer. ¿Por qué? Porque todo el que en algún momento ha visto pornografía se ha podido dar cuenta cómo la mujer Es más expuesto. es más expuesta. Sí. Es más expuesta. A veces aparecen una cantidad de hombres alrededor de una Y a sola veces ni mujer. se le ve en la cara a ellos. A veces Y la ni se le ve, mujer, así es, ni se todo. le ve la cara, a veces ni se le ven los genitales, al hombre se le ven Sí. siempre a la mujer. Entonces es importante tomar conciencia sobre estos elementos, pues por el bien de una sociedad más equitativa, ¿no? En el cual los derechos de hombres y mujeres sean valorados y los cuerpos sean valorados también, tanto del hombre como de la mujer. Me encanta. Totalmente. Sexo con seso. Esta fue una muy nutritiva charla con la doctora Isa Farías. Doctora, muchísimas gracias por este tema muy importante. De seguro los que- televidentes también están sí, opinando, no lo sí. dudo. Créeme Sí, que porque sí. es algo que puede ser tabú o que no se hable tanto, pero es algo que convive con el ser humano desde que el tiempo es tiempo. Digo, Totalmente. la prostitución es la profesión más antigua del mundo y está muy ligada también a la pornografía, así que bueno. Realmente hay muchos delitos que están ligados a la pornografía, muchísimos delitos, desde Sí, trata de blancas. trata de blancas, tráfico de migrantes, hay una cantidad de delitos que están ligados, concierto para delinquir, lavado de activos, hay una cantidad de delitos que están ligados a pornografía. Entonces sí es importante que nosotros tomemos conciencia de esto y más si se trata de pornografía infantil. Excelente, Gracias, doctora. Isa, te queremos. Te queremos, Igualmente. Isa. Pablo, manda el cambio. Claro que sí, de esta manera, con Isa Farides, y usted no se vaya a ver pornografía, quédese viendo Mujer, que vamos a un cambio comercial y las chicas les traen malabaristas con fuego y todo tipo de regalos para este martes. ¡Ya venimos! Mira cómo brilla tu piel, está pura. Dímelo, dímelo.